Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Estoy muy contento, muy feliz de poderos traer este vídeo que llevo muchos meses barruntando, dándole vueltas, porque en él os voy a compartir una reflexión del filósofo, gran filósofo, de el filósofo, como decía Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, sobre el tema de la felicidad, del ser feliz. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo es posible? En tiempos de pandemia o en cualquier tiempo, hermanos. En tiempos de apostasía, en tiempos de guerra, en tiempos de esclavitud, en tiempos de opresión, en tiempos de maldad generalizada y pecado estructural, en cualquier tiempo y lugar se puede ser feliz. Y os diré más, no solo se puede ser feliz, sino que debemos ser felices. ¡Oh! ¿Y eso cómo? Pues vamos a ver en este vídeo la manera, que a mí me parece increíblemente iluminadora, que vio Aristóteles por el solo uso de la razón, y que nosotros como cristianos, que juzgamos todo y nos quedamos con lo bueno, como ha hecho siempre la Iglesia, podemos rescatar eso de Aristóteles para darle plenitud. Entonces, hermanos, antes de entrar en qué es lo que decía este filósofo maravilloso, que cometió muchos errores en otros temas, pero en este la verdad es que estuvo sembrado el hombre, quiero simplemente hacer una reflexión sobre el origen etimológico de la palabra feliz y relacionarlo con la palabra beato, porque en latín beatus significaba satisfecho, feliz. Y la palabra felix, que de ahí procede feliz, significaba fecundo o fértil. Es decir, que intrínsecamente la palabra felicidad está ligada a la fecundidad. Y no solamente la fecundidad materna, sino especialmente a la fecundidad de vida, al haber tenido una vida fecunda, una vida que dé fruto. Es decir, que el hombre, el ser humano que no da fruto, no puede ser feliz. En cambio, el que da fruto sí puede ser feliz, y solo así puede ser feliz. Ya sabemos las numerosas parábolas que nuestro Señor nos dejó al respecto de dar fruto. Por ejemplo, me viene a la mente aquella de al que no da fruto, se le corta y se le tira al fuego. Al que sí da fruto, se le poda para que dé más fruto. Y el fruto que no muere, no da fruto. La semilla que no muere no da fruto. La semilla que cae en tierra y sí que muere, sí que da fruto. Unos 30, otros 70, otros 100, según su capacidad. Pues bien, hermanos, dicho lo cual, dicho algo muy importante que es la beatitud, el ser beato significa ser feliz, ser santo significa ser feliz porque tienes la conciencia tranquila y porque tienes las manos llenas de buenas obras y frutos. Vamos a ver qué es lo que decía Aristóteles con respecto a la felicidad. Él decía que había 3 maneras para ser feliz. 3 maneras. La primera, satisfacer los instintos naturales. Comer, reproducirse, dormir. Él decía que había seres humanos que solo se preocupaban de satisfacer sus instintos naturales. Pero él decía, sin embargo, observo en estos ciudadanos, en estos hombres, observo que cuando hacen lo mismo que los animales, cuando solamente viven una vida, por así decir, natural, son más infelices que los animales. ¿Y por qué? Pues porque el ser humano, como decía él, es un zoon politikon, un ser social, y además también un animal social, y además también un animal racional. Zoon logon, animal racional. El ser humano es más que los animales porque su propio ser es más complejo que el de los animales. Porque el ser humano
puede conocer verdades inmateriales en virtud de su realidad inmaterial que tiene intrínsecamente dentro de sí, que es el espíritu. Por eso un animal, cuando vive como un animal, es feliz. Y por eso un animal racional, cuando vive como un animal que no es racional, no es feliz. Y nunca sacia su instinto natural. Y siempre se siente insaciado, insatisfecho. Insaciado no existe, pero lo entendemos. De modo que hay otros seres humanos que utilizan una segunda vía para ser felices, decía. Y son aquellos que tratan de autorrealizarse a sí mismos. Son seres humanos que tienen grandes aspiraciones y grandes deseos. Seres humanos que se plantean por el bien y por el mal. Se plantean por la belleza. Se plantean la verdad para distinguirla de la mentira. Se preocupan por la justicia. Y entonces ejercitan unas vidas más complejas que aquellas que ejercitan los animales. Digamos que es un animal racional este ser humano que ejercita su razón. Hoy, pues muy bien, es un modo de ser feliz bastante más superior y eficaz que el anterior. Porque, efectivamente, un ser humano que busca el bien, que busca la belleza, que busca la verdad, que busca la justicia, es un ser humano que va en camino de ellas. Sin embargo, decía Aristóteles, estos seres humanos noto que quedan siempre insatisfechos porque lo que hacen es ponerse metas, tener una casa, tener un trabajo, tener un coche, tener unos hijos, tener una esposa, los que sean, me da igual. Y cuando alcanzan ese objetivo, como el corazón humano tiene una infinita necesidad de ser saciado, se ponen otra meta. Tenía un amigo, hermanos, que me decía, César, yo quiero tener un Audi TT, que es un Audi muy bonito, muy lujoso, pero si yo me lo comprase, dejaría de interesarme. Prefiero desearlo siempre a tenerlo. Qué curioso, ¿verdad? Y seguro que esto se ha pasado a más de uno con cualquier aspecto de la vida, ¿no? Has deseado mucho algo y cuando lo has tenido, has perdido el interés. Quizá haya sido con una persona, quizá haya sido con una serie de televisión, quizá haya sido con un proyecto que tenías. Es decir, que ya sea que alcances ese objetivo o que no lo alcances, quedas insatisfecho. Qué curioso, ¿no? Entonces, la primera forma y la segunda forma de ser feliz no funcionan, no son eficaces. Y se preguntaba Aristóteles, ¿habrá alguna otra manera de ser feliz? Porque ser feliz es el fin del hombre. Ser feliz es lo que todos queremos. ¿Habrá alguna manera? Y dijo sí. Y esto, hermanos, es lo que es la joya, de verdad, la joya del pensamiento de este hombre sobre esta cuestión. Fijaos lo que dijo, ¿eh? Para ser feliz. Con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Porque es increíblemente lúcido. Decía, la mejor manera de ser feliz es conocer para qué has nacido y llevarlo a cabo. Zasca. Conocer para qué has nacido y llevarlo a cabo, hermanos. La verdad es que son potentes las palabras, ¿verdad? Claro, pero esto implica que nuestra vida tiene una finalidad intrínsecamente a ella, por encima de ella y anterior a ella. Implica que no hemos sido creados por el azar. Porque si hubiésemos sido creados por el azar, no habría una finalidad. No cabría pensar que existe una finalidad para nuestra vida. Necesariamente, si existe una finalidad en nuestra vida, es porque alguien y no algo ha inscrito en nosotros esa finalidad, ese telos que decían los griegos. El telos es el fin. Por eso Aristóteles hablaba de 4 tipos de causas: la causa material, formal, eficiente y la causa final. La causa
que en realidad es la finalidad de cualquier ente. ¿Tenemos finalidad los seres humanos como entes que somos? Por supuesto. Y la tenemos porque alguien nos ha creado. Eso lo expliqué en un vídeo en su día. El por qué es absurdo pensar que no existe Dios. Y por qué lo más coherente, a la luz de la razón, es pensar que sí que existe ese Dios. De hecho, Aristóteles creía que existía ese Dios al que él llamaba noesis noéseos. Noesis noéseos. Nosos es conocimiento en griego. Era el conocimiento que se conoce a sí mismo, el pensamiento que se piensa a sí mismo. Ese era Dios para Aristóteles, con el cual no se podía establecer ningún tipo de amistad. Él pensaba que Dios estaba aquí y el hombre estaba aquí. Por eso Sócrates había dicho, es imposible que el ser humano conozca a Dios, a no ser que Dios baje y se haga presente y explique al hombre quién es Dios. Es exactamente lo que pasó. Pues bien, hermanos, conocer la finalidad para la cual has nacido y llevarla a cabo. Eso es ser feliz. Eso es ser feliz. ¿Y sabéis cómo se plenifican esas palabras en nuestro entender cristiano? Pues muy sencillo, de verdad, muy sencillo. Es conocer la vocación a la que has sido llamado y llevarla a cabo. Es vivir en Dios para Dios. ¿Y cómo hace un católico, cómo hace un ser humano para conocer la finalidad para la que ha sido creado y luego llevarla a cabo? ¿Cómo puedes saber cuál es tu vocación? Pues, hermanos, varias cosas os voy a decir al respecto. En primer lugar, antes de tratar de discernir cualquier tipo de vocación, hay que hacer otro discernimiento, que es el discernimiento espiritual. Espiritual. Porque discerniendo espiritualmente cómo estás, entonces se puede proceder a iniciar un camino de discernimiento vocacional. ¿Y sabéis qué? Que todos los seres humanos tenemos una finalidad común. Hay una finalidad para todos que es universal, que es ser felices y ser santos. Estar con Dios eternamente. Por eso San Ignacio de Loyola decía en los ejercicios espirituales que el ser humano ha sido creado para amar y servir a Dios nuestro Señor. Esa es la finalidad universal de todos los seres humanos. Encontrarse, conocer, encontrarse con Dios y estar con Él eternamente. Amándole y sirviéndole. Eso es lo más plenificante para la vida del hombre. Y es imposible hacer eso sin vivir la ley del amor, sin vivir los mandamientos, los cuales tienen una lógica interna, una sabiduría profunda de lo que es la existencia del hombre, de lo que es la ley del amor. No se puede ser feliz sin amar a Dios. Qué tragedia, vivir sin amar a Dios. Vivir sin buscar a Dios. Es una vida de oscuridad. Es una vida de penumbra, es una vida en la que no tienes nada más para vivir que tú mismo. Aquí es donde entra el discernimiento espiritual. Bastantes personas me han preguntado por email, César, tengo vocación de religioso, tengo vocación de religiosa, pero con cómo está todo, me da miedo entrar en un sitio o en otro. Os digo, calma, hermanos. Lo primero, discernimiento espiritual. ¿Cómo está? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo cuido mi relación con Dios? ¿Cómo vivo la ley del amor? Porque ese es el lado universal de la vocación. Después tenemos el lado concreto de la vocación, personal, particular,
que ese es el que hay que discernir en el discernimiento vocacional. Pero primeramente hay que discernir el discernimiento espiritual, que es ver cómo estás ante Dios. Para eso ayuda muchísimo, hacer un examen de conciencia a fondo, riguroso, exhaustivo, humilde, sincero. Y hacer una confesión en caso de necesidad. Y una vez que tú estés caminando en el camino universal de la felicidad, en el camino común para todos los seres humanos, que es vivir la ley del amor, los 10 mandamientos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, lo cual significa que sin amor no se pueden vivir. Porque los mandamientos son para vivirlos, son para tenerlos dentro en el corazón. Del más importante el primero al último, que es el menos importante, pero increíblemente importante también. Una vez que tú estás viviendo, caminando en la ley del amor, entonces es el momento de preguntarse cuál es la vocación llamada para la que tú me has creado. ¿Cuál es mi camino particular para llegar hasta ti, Señor? ¿Cómo quieres que te ame y te sirva? En concreto, este servidor. Por eso en el cielo, hermanos, todos son san o santa, todos son santos. Esa es la parte universal de la felicidad que tienen, y cada uno con su nombre, porque cada uno tiene su vocación particular. ¿Y cómo conocer la vocación para la que Dios te ha llamado? Pues veréis, hermanos, además de llevar una vida espiritual bien fundamentada, ilusionada, bien humilde y constante y perseverante, hay 2 maneras de ir conociendo, discerniendo la vocación particular. 2 elementos necesarios. En primer lugar, la oración. En segundo lugar, el acompañamiento. La oración y el acompañamiento. La oración, una oración de súplica, una oración de corazón abierto, en la que te presentas ante el Señor y le dices: Señor, he aquí para hacer tu voluntad, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, San Agustín. Y acompañamiento. Debes transmitir, compartir con otra persona o varias personas, pero lo ideal es que sea una o las de mayor confianza para ti. Director espiritual, un laico bien comprometido, un padrino de confirmación muy bien comprometido, una persona seria en las cosas de fe y con experiencia, con la cual tú puedas sentirte libre para compartir todas las mociones que tengas en la oración y hacer un camino de tiempo, porque las cosas que son de Dios permanecen en el tiempo. Un truco que decía San Ignacio de Loyola para conocer la propia vocación era hacer una meditación e imaginarse que uno está en el lecho de muerte, anciano, a punto de morir, esperando encontrarse con el Señor para llevarle esos frutos, y situándote en ese momento decir: ¿cómo me gustaría en ese momento que hubiese sido mi vida? ¿Qué vida me hubiese gustado haber tenido si estuviese ahora en el lecho de muerte? Eso es tremendo, hermanos. Porque cuando estemos en el lecho de muerte no podremos retroceder. Pero ahora, contemplando el lecho de muerte, sí podemos decidir sobre el pasado ese del futuro que acabamos de imaginar. En el lecho de muerte, hermanos, lo que verdaderamente importa sale a la luz. Decía el sacerdote difunto madrileño Pablo Domínguez: lo que importa en el momento de la muerte es importante ahora. Y lo que no importa en el momento de la muerte no es importante ahora. Cuánta razón, hermanos. Cuánta razón. Por eso, lo fundamental, discernimiento espiritual. Tú has sido creado para vivir la ley del amor. Tú has sido creado para vivir los 10 mandamientos.
qué tal te va, cómo los estás viviendo. Y una vez que sepas cómo te va, y una vez que vayas creciendo en gracia de Dios ante Dios y ante los hombres, como nuestro Señor Jesucristo, entonces empiezas a plantearte la vocación. La vocación, hermanos. Todo esto os puedo decir sobre lo que es ser feliz. Ser feliz no es un estado inmutable. Ser feliz está llamado a ser cada vez más feliz. Es un camino ascendente que no termina ni siquiera en el momento de la muerte. Porque después de muertos, si morimos en gracia de Dios y estamos con el Señor, nuestra felicidad será creciente, aumentará eternamente. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla. No hay felicidad sin Dios. Por eso hemos de seguir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y lo que no es Jesucristo no es ni el camino, ni la verdad, ni la vida. Solamente imitando a Jesucristo, el ser humano es feliz. Solamente negándose a sí mismo. Solamente cargando con su propia cruz y siguiendo al Señor humilde y mansamente. Solamente haciendo un compromiso con la verdad, fuerte, firme. Solamente viviendo la caridad, suave, tierna. Solamente viviendo la ley del amor. Una ley que no es de piedra, una ley que es de carne. Un exceso de rigor convierte el corazón en carne. Un exceso de misericordia convierte el corazón en blandiblú. Y el corazón es sólido y líquido a la vez, porque es firme en la verdad y es suave en la misericordia. Justicia y misericordia se besan. Pues todo esto os cuento, hermanos. No puede ser el ser humano feliz viviendo como un animal, porque es más que un animal. Y si vive como un animal, será más infeliz que los animales. Tampoco puede el ser humano ser feliz poniéndose metas y autorrealizándose, porque siempre va a encontrar una meta a la que llegar y nunca va a quedar satisfecho. Solamente puede ser feliz el ser humano en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra, en tiempos de lo que queráis, en cualquier tipo de adversidad e injusticia. Solo puede ser feliz conociendo para qué ha sido creado y llevándolo a cabo. Y todo esto, hermanos, no lo sé por teoría, lo sé por la propia práctica. Y como nadie da lo que no tiene, si yo no estuviese en camino de la felicidad, si yo no estuviese en camino de santidad, no podría contaros nada de esto. Pero como me siento feliz, satisfecho con lo que estoy haciendo, porque poco a poco voy comprendiendo más y mejor y amando más y mejor la ley de Dios y conociendo mi propia vocación y llevándola a cabo, por eso os lo comparto. Y quiero que sepáis que sin Dios no podemos hacer nada, pero que Dios no falla cuando un humano humilde le pide ayuda y auxilio. No falla el Señor. Somos nosotros. Él no falla. Y está deseando que seas feliz. Está deseando darte todo lo que necesitas para ser feliz. Solo espera que tú colabores con Él. Mucho ánimo, de verdad. Y que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, que eso es ser feliz. Y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.